Porque todos los seres tenemos derecho a sanar, pero nadie dijo que es fácil. Tejidos de conciencia, con Marianne de Yaca, terapeuta sanadora, creadora del sistema holístico Tejido Eónico de Sanación. Queridos tejedores y tejedoras de conciencia, les damos la bienvenida, Marianne y Anita, a este nuevo episodio de este podcast tan hermoso. ¿Para qué es este podcast, Marianne? Recuérdeles a todos los que están aquí colgados, que llegan. ¿Para qué es el podcast o el episodio? Este podcast, ¿para qué hacíamos este podcast? Para los que... Pues para que nos recomienden, ¿no? Exactamente, claro, sí. Que nos den like. Todo hacemos en esta vida por reconocimiento. No. Exactamente. Pero de eso no va ese episodio. Pues este podcast, como bien saben todos, y que es además nuestra intención, de verdad que ha sido bien bonito ver la regularidad que tenemos ya, el compromiso que nosotras tenemos para grabarlo semana a semana, semana a semana. Y sentirnos cada vez más cómodas y más fluidas con los temas, y también cuando tenemos algún invitado, ¿no? Ha sido muy, muy hermoso. Y nuestro propósito de verdad es que la gente despierte, que despierte la conciencia, que tenga un momento de introspección, de reflexión profunda, y que pues se la pase, además de pasársela bien, que pueda mirarse a sí mismo para que pueda crecer y evolucionar, que ese es nuestro sentido como sanadoras que somos. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Además, hay mucha gente que nos comenta que lo escucha varias veces, 2, 3 veces el mismo episodio, Sí. Porque de verdad es que hay mucha información que a veces no llegamos a captar a la primera, ¿no? Así es. Muy bonito. Y qué bien, ¿no? Es como un buen libro que lo puedes leer una vez y otra vez y cada lectura te da nueva información. Bueno, a mí me parece el mejor piropo que nos pueden dar de cuando me dicen, las escucho varias veces en un día o en una semana porque me caen diferentes veintes o capto nuevas cosas. Pues es maravilloso. Hermoso. Es todo un piropo. Todo un piropo. Qué lindos piropos. Les contamos entonces el episodio de hoy. Hoy tenemos un tema que es cómo vivir una espiritualidad aterrizada, ¿no? Estamos en este mundo tan llenos y bombardeados de miles de cursos, talleres, información, como que el tema de la espiritualidad ha explotado mucho en las redes y en distintos medios, ¿no? Y vemos que hay muchas maneras distintas de vivir la espiritualidad, incluso los que dicen yo no soy nada espiritual, los que dicen yo sí, qué significa para cada uno. Y me gustaría preguntarte, Marianne, pues para ti, ¿qué significa llevar una espiritualidad aterrizada en tu vida cotidiana? A mí me gustaría primero, fíjate, que pudiéramos profundizar un poquito con el término espiritual. ¿Qué quiere decir espiritual? ¿No? ¿Qué es la espiritualidad? Entonces, espiritual es lo que se religa o lo que se liga con el todo. Y cuando tenemos, ¿qué quiere decir que se religue o que se conecte? La espiritualidad es la capacidad de poder sentirse en conexión y en vinculación con todo lo que hay y con todo lo que existe. Podemos pensar, por ejemplo, pues desde la antigüedad, las personas tenían una conexión espiritual con los elementos de la naturaleza, por ejemplo, y les podían poner dioses, ¿no? El dios de la lluvia, el dios del fuego, el dios del viento, la diosa de la tierra, pero era una manera de relacionarse con los elementos de la naturaleza, consigo mismos y además le voy a decir algo que va a sonar así bien loquísimo y muy al principio, pero bueno, lo voy a decir. La naturaleza habla, el viento habla. Nosotros somos los que no escuchamos. El fuego habla. Cuando nosotros estamos desconectados de nosotros mismos y desconectados del entorno, si hay una desconexión interna de mí conmigo, evidentemente va a haber una desconexión externa. Cuando estoy desconectado de mí,
no soy capaz de observar y de percibir qué siento, cómo me siento, qué necesito, hacia dónde quiero llevar mi vida. No tengo este diálogo interior bien construido que me permita poderme escuchar. Mucho menos voy a escuchar a mi cuerpo, ¿no? Hay personas que nunca tienen dolor, que les dices, ¿qué te dice tu cuerpo? Por ejemplo, yo les pregunto a veces a mis pacientes, a ver, ¿qué te dice tu cuerpo? Y ellos, hay pacientes que me dicen, pues nada, pues si mi cuerpo no habla, a ver, ¿a poco el codo tiene una boca o a poco la pierna tiene boca? Pues no, el cuerpo no habla. Entonces, cuando hay estas respuestas, estamos viendo que hay una desconexión consigo mismo. Si hay desconexión con uno mismo, va a haber una desconexión con la naturaleza igualito, al mismo nivel. Entonces no vamos a poder ser capaz de observar el cielo, de observar a los árboles, de observar los pájaros, de escucharlos, de observar el mar. Es como si fuéramos en la vida un poco como autómatas, con una vida sin sentido, en donde yo no tengo un claro sentido de mí misma o de mí mismo y de mi propia vida y de mi propio caminar y transitar por la vida, ¿no? Es como mi vida tiene un propósito, la vida de cada uno de los seres vivos tiene un propósito, pero la desconexión hace que no tomemos en cuenta el propósito, que se nos olvide que tenemos y que ni siquiera nos lo hayamos preguntado, que ni siquiera consideremos que es un propósito o que pensemos que el propósito está reservado solamente para las personas muy importantes y para uno, ser humano común y corriente, no. Entonces, todo esto habla de la desconexión con uno mismo y con la naturaleza. La conexión, para poder conectarnos con nosotros mismos, es muy importante tener, pues es que es todo un camino evolutivo, obedece a la evolución de la conciencia y fíjate que va de la mano con la evolución del cerebro también, con toda esta parte del cerebro, con toda la parte prefrontal que se fue desarrollando también en la medida en la que el hombre fue desarrollándose, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a preguntarnos quién soy, qué hago en este mundo, cuál es mi propósito de la vida, eso obedece ya a una conexión, sobre todo si me pregunto qué siento y cómo me siento, qué necesito. Entonces, si yo voy tejiendo y estableciendo una conexión conmigo misma, voy a ser capaz de empezar a conectarme con el entorno, con todo lo que me rodea, ¿no? Lo primero con lo que me voy a conectar, pues va a ser la naturaleza. Me voy a conectar con todos los elementos, con el agua, con el cielo, con el viento, con la tierra. Eh, y hay niveles en la conexión. Ahorita vamos a hablar un poquito de estos niveles, pero vamos a decir que tener una vida espiritual habla de tener una vida en conexión con nosotros mismos, en conexión con las fuerzas de la naturaleza. Y me voy a ir a un nivel un poquito más arriba, que es la conexión con el alma. Cuando yo considero que tengo un alma. Ahora, cuando yo considero que una parte de Dios también habita en mi corazón, cuando considero que tengo al ser superior, al ser sabio, que es mi verdadera voz. Entonces, si yo considero esto en mí, pues lo voy a poder considerar también en ti y en todas las personas que me rodean, porque si yo lo tengo, lo tienen todos y lo tenemos todos. Y si yo lo tengo y lo tenemos todos, entonces, ¿qué es el entorno? El entorno, pues es lo mismo. El entorno tiene su esencia, tiene su fuerza, tiene su alma. Hay el alma individual, pero también está el alma colectiva. Cuando nosotros tenemos un interés o tenemos ciertas preguntas que nos permiten establecer la vinculación conmigo misma o conmigo misma y con el entorno, una vinculación con
la comunidad y con las fuerzas de la naturaleza, a esa vinculación es a lo que se le llama espiritual. Es un mundo espiritual, es una vida espiritual, porque va más allá de la carne, del hueso, de lo que puedo ver, de lo que puedo tocar. Tiene que ver con lo que puedo sentir, con lo que puedo percibir. Y aquí ya se van, y con todas mis emociones, y se van mezclando una serie de asuntos que también son muy importantes, que se dan cuando vamos teniendo literalmente un despertar espiritual. El despertar espiritual, la búsqueda del despertar espiritual, siempre va a ser en cualquier religión, siempre va a ser el contacto con el alma, el contacto con la divinidad en el corazón. Ese es el propósito de cualquier religión. Yo considero que no hay una religión que sea equivocada o una religión que sea la correcta. Todas tienen la misma búsqueda y todas van a dar al mismo lugar. Las religiones, entonces, lo que buscan, como su mismo nombre lo indica, es religarse con religarse con Dios, religarse con la naturaleza, religarse con uno mismo. De ahí viene la palabra religión. La religión no necesariamente puede estar sostenida por compromisos y prácticas espirituales. Y la espiritualidad tampoco necesita formar parte de una religión para poder ser una práctica espiritual. Entonces, nosotros no vamos a hablar de las distintas religiones en este episodio porque pues, no acabaríamos, son un montón, pero sí podríamos empezar a plantear lo que es un camino espiritual o una vida espiritual, ¿sí? Dentro de la espiritualidad, entonces, tenemos, y por eso quisimos abordar hoy el tema de la espiritualidad aterrizada, porque entonces tenemos un camino espiritual o queremos tener una vida espiritual, y aquí la pregunta es, ¿para qué queremos tener una vida espiritual? Y luego, ¿cómo tenemos esta vida espiritual? ¿Qué hacemos con esa vida espiritual? Y ahí es a donde la cosa se empieza a complicar un poquito, ¿no? Porque no se trata nada más de decir, sí, es que yo soy muy espiritual. Ajá, qué bien que seas muy espiritual. Ahora, ¿qué vas a hacer con esa espiritualidad? ¿Cómo van a ser tus acciones? ¿Qué implica tener una vida espiritual? ¿Cuáles son los compromisos que tienes o que no tienes, no? Y me acuerdo muchísimo mira, hace muchos, muchos años, híjole, voy a platicarles de esta anécdota. Yo tenía ¿cuántos años tenía? Eso es en la prehistoria. En la prehistoria ya había mundo espiritual, por cierto. Pero yo tenía como 20 años, más o menos. Y estaba en un grupo muy místico, y hacíamos muchísimas actividades de meditación y de prácticas con el cuerpo también. Y teníamos un maestro que queríamos muchísimo y que era un hombre pues con mucho conocimiento y con mucho trabajo interior también. Y entonces este maestro decía, dedícate a la espiritualidad y todo lo demás se te va a dar por añadidura. Y esto es un poco lo que también dijo Jesús: dedícate a la espiritualidad y todo se te dará por añadidura. Y un poco también el precepto de Buda: dedícate a la espiritualidad y todo se te dará por añadidura. Esta frase es bastante compleja y profunda, pero también es muy tramposa, porque yo veía a algunos compañeros que no hacían nada, quiero decir, no trabajaban, no ganaban dinero, se la pasaban haciendo todas las prácticas espirituales y las tareas que nos dejaban para poner en forma el cuerpo y para abrir los canales de percepción y no sé qué. Y entonces tenía estos compañeros que verdaderamente eran mantenidos por todos los demás, por todos nosotros, ¿no? Y entonces, oye, ¿y tú por qué no trabajas? Un día le pregunté a uno de ellos, oye, ¿pero por qué no trabajas? Y me dijo, no, trabajar no es espiritual, no. A mí, ya lo dijo el maestro, si yo me dedico a esto,
el trabajo va a llegar por añadidura, el dinero, decía, no el trabajo, el dinero. El dinero va a llegar por añadidura. Y él estaba esperando a que el dinero le llegara solo y le lloviera del cielo, como los billetitos así bajando como gotas de agua o las monedas, ¿no? Y pues de alguna manera sí le llegaba del cielo porque todo el tiempo entre todos nos cooperábamos para que pudieran comer, para que pagaran la renta del cuarto donde vivían, los invitábamos a la casa pues para que se bañaran, porque a veces no tenían agua, los invitábamos a comer todo el tiempo, un poco como monjes sin ser monjes, estos monjes mendicantes, ¿no? Que les das de la comida y que no sé qué, pero el trabajo es completamente diferente, va a entrar en dos líneas muy, muy distintas. Entonces, esta es una forma de relacionarse con la espiritualidad que yo llamo que es muy tramposa, que es no tengo por qué dedicarme a algo, no tengo por qué trabajar, no me tengo por qué esforzar, porque ya meditar y rezar y ofrendar, hacer ofrendas es suficiente para que a mí me llegue absolutamente todo lo que yo le estoy pidiendo a Dios sin tener que hacer un esfuerzo. Entonces, me parece que esa espiritualidad es una espiritualidad. Eso en términos materiales. Ahorita vamos a ver cómo se da también en el campo emocional. Pero esta es una espiritualidad que me permite justificar la holgazanería. No hacer nada, no ser productivo. No, ¿por qué? Porque pues, me lo tiene que dar Dios, porque yo le rezo a Dios. Entonces, las cosas no funcionan así. Siempre hay un poquito de esfuerzo, siempre hay un trabajo. Incluso en los monjes mendicantes, lo quiero decir, porque yo conozco monjes budistas que son mendicantes, que no trabajan así como nosotros, no reciben el dinero, pero reciben donaciones, o sea, no cobran, pero reciben donaciones. Y sí trabajan, porque yo los veo como dan cursos y dan talleres, y pues es su trabajo y apoyan a muchísimas personas de una manera bastante congruente. Entonces, no estoy hablando de ese tipo de no generar los recursos económicos para la vida diaria. Después tenemos la espiritualidad que se usa para evadir los traumas, que esta es la que a mí me parece como de las más especiales y de las más delicadas, porque cuando hay un trauma, sobre todo cuando hay un trauma en la infancia y cuando es muy, muy difícil de abordar o muy doloroso, de que puede ser doloroso para recordar, hay traumas que caen en el olvido, difícil y doloroso de poder tomar y observar, pues claro que es lo necesario para poder sanar, pero en lugar de tomar el trauma o el asunto doloroso que nos tiene ahí, lo que hacemos es que lo tapamos y lo tapamos con lo que parece ser que es espiritual. Entonces, hacemos prácticas de meditación, o hacemos prácticas de rezos, pero no vamos al fondo de lo que se tiene que sanar. Y está como tapadito, ¿no? Y luego respondemos, ay, pues ahí Dios resolverá, ahí Dios. Y entonces le entregamos la responsabilidad a quién sabe quién, que eso no es Dios. Aunque cuando estamos realmente vinculados con la energía y las fuerzas de la vida, en esta capacidad de vinculación, de la vinculación misma, podemos escuchar y podemos percibir el acomodo de la vida misma. La vida tiene un acomodo muy peculiar, muy espiritual. La vida también está entretejida en su propia retícula de luz, en sus muchas retículas de luz, ¿no? Entonces, cuando nosotros logramos enlazar nuestra propia energía con esta retícula de luz, podemos también escuchar de una manera muy, muy fácil y realmente lógica qué es lo conveniente, qué es lo no conveniente, qué me conviene avanzar, qué no me conviene avanzar, cuáles son los mejores caminos para mí. Entonces, si estoy en un camino espiritual y ese camino espiritual es un camino muy consciente, ese camino tiene que llevarme a ver mis traumas
tiene que darme la fuerza a poderlos tomar, a resolverlos, a sanar el dolor y tiene que darme también la liberación a través del perdón. Pero primero tengo que tomar tengo que tomar al toro por los cuernos, ¿no? Tengo que tomar lo que es y tengo que llamarlo como es y no dejarme engañar con fantasías o con imágenes que no son reales. Todo eso abarca la espiritualidad y más. No sé tú qué tengas ahora que decir. Ay. Como que a mí ya. Sí, no, es que es bien profundo este tema. La verdad que abriste muchísimos temas. Eh, ¿Sabes qué? Me quedo pensando en qué tan ligada está la espiritualidad con, que hablaste esto de religarse, ¿no? Justamente, de ser espiritual es religarse. ¿Qué tanto una persona que quizás no es creyente, ¿no? Dice yo no creo en Dios, o no, sé, no le pone esa palabra, eh, que es muy pragmática, realmente Ujú. ¿es espiritual o no es espiritual? ¿Somos todos espirituales? O sea, es como tenés que ponerte una etiquetita de espiritual. Sí, ¿verdad? Y amuletos y cosas así. Soy muy Sí. espiritual. Andar con cuarzos todo el día. No, la verdad es que em, me gusta mucho lo que estás trayendo ahorita porque digamos, todos tenemos el potencial de tener un despertar espiritual. Eso sí, porque todos tenemos alma, así como todos tenemos cuerpo y en este cuerpo todos tenemos ojos y nariz y orejas y todos tenemos una capacidad de despertar a nuestra propia conciencia espiritual. No todos despiertan. Hay un rebaño de millones de personas que están bien dormidas y pues no despiertan. Y a lo mejor algún día despiertan, no sabemos, ¿no? Pero de que pueden despertar, porque en esencia, pues claro que hay una esencia espiritual. Es un poco como, tú ya lo viviste cuando hicimos el retiro de chakras, la gente no es consciente, por ejemplo, del sentido del olfato, lo que huele y lo que no huele, qué huele, ¿no? Entonces trabajamos muchísimo con los sentidos, por ejemplo, en el retiro de chakras, porque activamos todas las sensaciones para estar presentes, para activar la presencia. Entonces, así como, oye, todos pueden tener una capacidad de olfato fina y expandida, y yo te diría sí, de que podemos, pero no todos la tienen. Todo el mundo tiene nariz, todo el mundo tiene 2 orificios nasales por donde entra el aire, sí. Todo el mundo tiene los receptores en el cerebro que pueden percibir el olfato, claro que sí. Pero hay quienes los tienen dormidos, hay quienes dicen, no, yo nunca huelo a nada, no, ni cuenta se dan. O huelen poco, el olor tiene que ser demasiado intenso como para que lo puedan sentir. Pero si estas personas empezaran a hacer un trabajo más consciente y menos de estar con los pensamientos en su cabeza y estar más consciente, conectados con la vida, entonces verían que esa capacidad de percepción sí se puede abrir y se despierta y se abre. Lo mismo pasa con la conciencia espiritual. La espiritualidad es una conciencia y la conciencia es espiritual. ¿Qué va primero y qué va después? Pues quién sabe, ¿no? Es como están ligadas, están juntas la conciencia y la espiritualidad. ¿A qué obedece? Esa sería una buena pregunta. ¿Qué hace que una persona despierte? ¿Qué hace que una persona esté dormida? En la espiritualidad. Entonces tenemos personas que son súper inteligentes, que son muy intelectuales, que están llenas de conceptos, que son muy pragmáticas y que no son espirituales, que no creen en Dios, que no creen en el alma, que no
que a lo mejor tampoco están en contacto con la naturaleza, no les importa mucho estar en contacto con la naturaleza, tendrán otro tipo de compromisos y otro tipo de manifestaciones en los que pueda hacerse sentir, pues no sé cómo se sienta, o vivir una vida como muy, muy material, ¿no? Lo que hemos hecho nosotros como humanidad, por ejemplo, a través de la industrialización y de la producción y de crear tantas máquinas e incluso robots y todo eso, nos ha ido haciendo que estemos cada vez más desconectados de un mundo espiritual. ¿Por qué? Porque si nosotros pudiéramos escuchar a la tierra, sentir el dolor de la tierra, sentir que la tierra tiene un daño por sequía, porque les sacamos cada vez más petróleo y el petróleo es la sangre del planeta, porque pues hemos hecho un montón de cosas dañando, sacando los recursos para nuestro beneficio, que es un sentido muy materialista y muy egoísta también en el ser humano. Entonces es para mi provecho, yo te succiono lo que yo necesito y no te doy nada a cambio. No estoy cuidando de ofrecerte algo a cambio de todo lo que tú me das, ¿no? Entonces no reforesto, no cuido los ríos, tiro un montón de basura, uso un montón, fabrico cosas que contaminan la tierra, la gente consume todas esas cosas que contaminan la tierra y no les importa, en fin, todo eso obedece a una conciencia dormida y a un mundo muy material, en donde pues qué, no pasa nada, ¿no? Cuando tú despiertas una conciencia espiritual, entonces vas a tener también muchísimo cuidado con el entorno. Cuando despiertas una conciencia espiritual, pues ya despiertas otras facultades también que hay en cada ser humano, como son la compasión, la generosidad y el sentido de comunidad. El ego se hace más chiquito, el egoísmo desaparece y todas nuestras acciones empiezan a ser por el bien de todos, no nada más por mi propio beneficio, sino por el beneficio de todos. Y si voy a tomar algo de la tierra, como si voy a tomar algo de ti, porque tú me das algo que a mí me sirve, pues voy a ver de qué manera yo a ti te retribuyo y también te doy algo que a ti te sirva, no nomás voy a succionar como vampiro lo que yo necesite de este planeta, ¿no? Y también, a ver, esta es una reflexión, ¿no? El hecho de qué tanto la espiritualidad se conecta con la confianza, ¿no? Con la confianza en cosas muy simples, de que, ¿no? Respiro y estoy confiando en la vida de alguna manera. Va a haber aire para que yo pueda Claro. respirar, va a haber suficiente aire, ¿no? Que hay muchas cosas Uh-huh. que lo hacemos de forma, yo creo que, como hablabas muy bien, ¿no? De lo inconsciente o Uh-huh. automático, ¿no? Quizás. Uh-huh. O sea, si tú estás viviendo tu vida en automático, ya estás alejado de la espiritualidad. Pues sí, una vida en automático es lo voy a poner en estos términos, la vida en automático es una conciencia dormida. La conciencia dormida pertenece al rebaño, Ujú. a todos estos seres que no se preguntan a quién siguen, qué siguen, no, es como el rebaño consumista, además, el rebaño que pasa demasiadas horas en las pantallas, demasiadas horas en la televisión, demasiadas horas en redes sociales, demasiadas horas, ¿no? Entonces, todo esto obedece a una conciencia dormida. Y cuando la conciencia despierta, la conciencia se pregunta, ¿qué hago aquí y para qué? ¿Cuál es el sentido de estar vivo? ¿Para qué estoy vivo? Y luego, ¿qué quiero hacer con mi vida? Esa es la conciencia que se pregunta, es ¿qué quiero hacer en mi vida? La conciencia que está dormida, pues no se pregunta nada, trabaja donde le den trabajo,
hace lo que tiene que hacer, a lo mejor repite la misma profesión de su papá, de su abuelo, de su mamá, de su abuela, porque pues ellas hicieron esto, pues yo también, pero no se preguntan si tienen alguna cualidad, algún don o algún talento que los haga diferentes a la familia y que a lo mejor pueden dedicarse a hacer algo más, ¿no? Todo esto, todas estas preguntas obedecen ya a una conciencia que despierta, una conciencia que se cuestiona. Y yo creo que el cuestionamiento más importante es si estoy viva, ¿para qué estoy viva? ¿Cuál es el sentido de que yo esté viva? Si yo estoy viva es porque respiro. Si yo respiro es porque eso me da la vida. Ahora, si yo respiro y estoy viva, ¿cuál es el sentido de que yo esté aquí? ¿Cómo para qué? Tiene que haber un sentido. ¿Y qué tan importante es la gratitud para poder despertar esa conciencia? Yo creo que la gratitud es una consecuencia de la conciencia despierta. Quien tiene la conciencia dormida, pues no agradece. Quien tiene la conciencia despierta se siente profundamente agradecido con todo, con lo que tiene y con lo que no tiene, con todo, con la vida misma. Y agradece por las cosas más simples, ¿no? Y en las cosas más simples ves la grandeza, ves el regalo, ves el milagro. Y por otra parte, cuando tienes gratitud y cuando tienes confianza, estamos hablando ya ahí, fíjate, son como factores o no sé qué término utilizar para esto, pero son cualidades más bien de una vida espiritual. Una vida espiritual está basada en la confianza, en el amor, en la gratitud, por supuesto. ¿Y cómo podemos evitar ese riesgo de caer como en esta pseudo espiritualidad? Como hablabas de la espiritualidad que tapa, que no te hace realmente pues profundizar en ti, que es una espiritualidad quizás evasiva, disfrazada, maquillada. Se me viene como la imagen de que eso solamente es un maquillaje, pero no está conectada con tu esencia. Sí, claro. Hay personas que se dicen, ahorita que dijiste disfrazada y maquillada, seguramente has conocido personas que se dicen espirituales, ¿no? Hasta se visten de blanco, hasta traen cuarzos colgados, y tienen toda una moda, digamos, en donde dan una imagen de espiritualidad, pero cuando los ves en su vida cotidiana son un desastre, ¿no? Son personas incongruentes, son personas que mienten, son personas pues no confiables realmente. Entonces la espiritualidad también necesita tener el componente de la integridad y de la congruencia para que haya una coherencia en todo lo que decimos, lo que hacemos y lo que somos. Hace mucho tiempo conocí a un médico que tenía una clínica de medicina holística. Él era médico de profesión, o sea, no, médico. Y había decidido pasarse a todo lado holístico. Entonces, él siempre se veía muy bien. Siempre decía, aprende a mí. Mira, yo tengo tantos años y ve, no tengo arrugas, no tengo canas y tengo una vida próspera y porque se puede y el mundo holístico es lo mejor y así, ¿no? Y un día me lo caché, porque me lo dijo él. Un día me lo caché que tenía muy discretamente y muy bien hechas pequeñas cirugías plásticas en su rostro. Entonces, sus no arrugas de las que él presumía, pues sí, efectivamente no tenía arrugas, pero pues tenía sus pequeñas cirugías. Y me dijo, no le vayas a decir a nadie, pero te puedo recomendar cuando quieras a mi cirujano, que es buenísimo, porque no se te va a notar nada. Y luego así, o sea, me recomendó a su cirujano, luego me recomendó el tinte que usaba para teñirse el cabello, luego me fue recomendando y luego lo fui viendo en su vida personal, lo fui descubriendo, digamos, cosas que hacía o que decía de su vida íntima y personal, que era un hombre profundamente
incongruente con la medicina, con sus pacientes y con el mundo espiritual, porque también él se decía muy espiritual. Entonces, la espiritualidad no está basada en cómo nos vestimos o en lo que nos colgamos. No está ahí, no es un disfraz, no es una máscara, tampoco es una moda New Age, no. La espiritualidad es toda una manera de vivir. No necesitamos decirle al mundo, yo soy muy espiritual, no se tiene que notar tampoco. La espiritualidad está basada en una disciplina, ¿no? Es toda la disciplina que tenemos para tener un camino. Sí es importante meditar diario. Entonces, y en una vida espiritual, la vida espiritual por sí misma es un camino que te lleva al orden interno y al orden externo. Entonces, en la espiritualidad tenemos una conciencia de que el ser interior habita en mi corazón, de que tengo un alma, de que mi cuerpo es el receptáculo o la casa o como quieras ya, o el vehículo, el avión o el coche de tu alma. El alma para poder encarnar necesita un cuerpo. Si no tiene un cuerpo no puede encarnar. Ahora, ¿qué tipo de cuerpo le vas a dar a tu alma? ¿Le vas a dar un cuerpo pulido, limpio, ordenado, cuidadito, con muchísimas acciones de amor propio? ¿O le vas a dar es como traer tu coche chocado, sucio, con todas las vestiduras así, rotas, y le vas a meter la peor gasolina? Entonces, ¿de qué manera vas a tratar a este vehículo en donde tu alma viaja por el mundo mientras está encarnada? Entonces, tengo conciencia de eso. Y establezco también. Ay, Mariana, pero es que esto es muy importante porque a veces dices, ay, medito y oro y hago estos cantos, pero mi cuerpo lo trato como si fuera, ¿no? Sí. Una porquería. Dices, este, La la incongruencia. incongruencia total en una Claro, es que supuesta en un espiritualidad? En una supuesta espiritualidad, claro, sí, puedo hacer eso, como bien tú lo dices, ¿no? Puedo estar meditando y cantando y le puedo estar besando los pies a alguien más que yo considere mi maestro, y eso no quiere decir que realmente esté en un camino espiritual. El camino espiritual necesita estar sostenido por la congruencia, la coherencia y la integridad, en donde lo que yo canto o lo que yo rezo o lo que yo medito es para hacerme ser un mejor ser humano. La meditación siempre te va a dar revelaciones de lo que necesitas sanar. Si una buena meditación te revela lo que está pendiente, te lo da, te lo ofrece, te trae de los puntos oscuros a la claridad, del inconsciente al consciente, para que tú puedas mirar qué necesitas avanzar. Entonces, la meditación también te va a dar muchísima fortaleza para poder hacer el camino de sanación del proceso mismo. Y para ello tienes muchísimas herramientas ahora, ¿no? Tienes todo tipo de terapias, hay una enorme oferta de caminos para poder sanar las heridas. Entonces, pues recorres los caminos que necesites recorrer, pero siempre con total confianza de que estás teniendo un trabajo de sanación profunda. El trabajo de sanación profunda te va a permitir ser mucho más congruente contigo y tratarte a ti misma o a ti mismo, pues de la mejor manera, como de veras, pues de la mejor manera. Entonces vas a elegir qué ejercicio quieres realizar, cuáles son los nutrientes que quieres llevarte a la boca, tanto en sólidos como en líquidos, qué eliges observar, cuál es el entorno en el que quieres vivir, cuáles son las acciones responsables que tienes con tu comunidad, cuáles son las acciones responsables que tienes con el planeta Tierra, cuál es tu contribución al planeta y a todos los seres humanos y a todos los animales, y cuál es la contribución que te haces a ti mismo, ¿no? Es como siempre regresar a ti,
regresar a ti, regresar a ti. Bueno, y mucho de esto lo tenemos nosotros, todas estas prácticas en el programa de disciplina sagrada, que por eso se llama así, ya hemos hablado de él, porque lo que estamos haciendo es construir nuestro propio camino y nuestra propia vida basados en toda una filosofía de vida que no es nueva, ¿no? Es bastante ancestral, pero la tenemos que traer y reactualizar de manera continua porque es necesaria. Todos los grandes maestros han dicho que la disciplina te lleva a la libertad. Y la espiritualidad, una espiritualidad real, diría yo, que no es disfrazada, es una espiritualidad que te va a dar orden interno, orden externo, compromisos contigo, responsabilidad contigo, acciones de amor propio y luego compromisos, responsabilidades y acciones de amor hacia tu comunidad. ¿Y qué le dirías, Marian, a estas personas que, bueno, sinceramente están en esa búsqueda de espiritualidad, espiritual, de su vida, de su crecimiento espiritual, pero siempre traen como esa sensación de que algo les falta, de que falta algo más, de que es como que necesito algo más para sentirme completo y entonces a veces ese algo más se puede transformar o en una insatisfacción de tu vida cotidiana o en una búsqueda constante de este curso, este curso, este curso, esta terapia, esta terapia, esta terapia. Y al mismo tiempo también hay como que hay ¿cómo distinguir ese deseo real del alma de que es que necesito ir a explorar por acá a esta insatisfacción continua? Uh-huh. A los brincadores espirituales, ¿no? Que se le pasan brincando como chapulín de un camino a otro, de un lugar a otro, porque no, este no es, no, este tampoco, no, este tampoco, sí, parecía que sí, pero ya no. Sí, bueno, yo creo que hay una auténtica anhelo de encontrar un camino, sí lo hay, pero lo que no han captado estas personas es que el camino no es para afuera, el camino es para adentro. El lugar el camino que tenemos que conquistar es el que nos dirige al corazón, es a nuestro propio corazón, a nuestra propia conciencia, no es para afuera. Entonces, cuando las personas se la pasan brincando de un camino en otro o de una terapia en otra, están queriendo que los otros le den lo que necesitan darse a sí mismos. Es tomar responsabilidad completa de porque los terapeutas podemos ser acompañantes del camino y un camino espiritual serio te va a dar los parámetros de disciplina que necesitamos los seres humanos llevar a cabo para podernos ordenar, ¿no? Entonces, a veces tenemos resistencia de tener un orden interno. El ego a veces grita más fuerte que el ser y nos la pasamos escuchando al ego en lugar de escuchar al ser. Pero bueno, pues si nosotros fuéramos un poquito más valientes, diría yo, en escuchar al ser y apoyarnos en las cosas más simples. Y luego, si estás en un camino, pues profundiza en él. No brinques a otro camino, porque a veces cuando brincas a otro camino no es más que tu propia resistencia y tus propios traumas o problemas puestos afuera, ¿no? Entonces no es el camino o no es la causa de que no te estés completo o de que no estés satisfecho, no está tampoco en el terapeuta, está en uno. Si uno se hace... Sí. No, se me viene esta imagen de que como quizás hay distintos caminos que te llevan como por distintos niveles del mar, ¿no? Algunos quizás te lleven nada más a ver la parte más superficial, otros quizás puedas hacer un buceo ya un poco más mediano y otros que te puedan llevar más abajo, o justamente cuando estás en un camino que te invita a ir más profundo dices, no, yo me quiero quedar acá en la superficie porque me da miedo y si voy ahí tan abajo, ¿qué voy a encontrar? Sí, da miedo.
La libertad da miedo. Es lo que más anhelamos y es lo que más miedo nos da, la libertad. La entrega da mucho miedo. Es lo que queremos, pero también es lo que más tememos. Y la profundidad, el contacto con el ser interior, esa profundidad también da miedo. Creemos que nos vamos a ahogar, que no, yo no sé qué. El ego, pero todos esos temores vienen del ego. De verdad, necesitamos aprender a observar el ego y a ver cuánto de nuestra resistencia pues está en el ego. Y ese es el camino del guerrero también, ¿eh? El guerrero no es el que se pone a pelearse con todo el mundo afuera y con los gobiernos y no sé qué, no, el camino del guerrero es quien libera sus propias batallas. ¿Con quién libera sus propias batallas? Pues con el ego, siempre es con el ego que quiere más. El ego es el que se siente insatisfecho. El ego es el que dice, no, esto no es suficiente o yo no soy suficiente, es el ego. Uh-huh. Qué bonito. Y hablaste al principio también un poco esto de la espiritualidad y el materialismo, ¿no? ¿Cómo es que se integran la parte material con la espiritualidad para que sea una espiritualidad genuina, ¿no? Y no esté disfrazada de holgazanería? Ay, es que esa pregunta me lleva a varios niveles. A ver si no. A ver, vamos a ver qué es o sea, cuando tú dices material específicamente, ¿a qué te refieres? Porque yo me puedo ir ahí a un montón de cosas, bien rápidamente, como puedo hablar de esto, de esto, de esto, de esto. Entonces, no te quiero cuando limitar, dices, Marian, justamente por eso hacemos las preguntas para que, tú conectes con lo que sientes que es lo que puede aportar hoy a nuestros queridos tejedores. bueno, espiritualidad aterrizada, dijiste. ¿O qué es vuélveme a hacer la pregunta, ¿cuál es la espiritualidad? ¿Cómo podemos alinear la espiritualidad con la materia o con la materialidad o con lo que es materialista, ¿no? Claro, con el materialismo o con lo material, cómo se hace para que sea una espiritualidad totalmente integrada y no un poco el ejemplo que hablaste al principio de la holgazanería, de que yo no hago nada, ¿no? Sí, esta cosa que, ay, se me fue ahorita la palabra, las personas que están escindidas, que no se dan cuenta que están escindidas, o sea, que no están aterrizadas, que no están aquí, y que lo único que están es que están desconectadas de la vida cotidiana y de la vida real y andan con una serie de ideas o de fantasías en su cabeza construyendo un mundo que no es real y que esto se debe también a traumas. Siempre regresamos a temas de trauma, ¿no? Entonces, cuando hay traumas muy fuertes para sobrevivir al trauma, que eso hablábamos al principio, tienes o el olvido o te escindes. Hace muchos, muchos años yo tuve una paciente que tenía abuso sexual de un tío, de niña ella. Entonces, ella lo único que recordaba es que el tío entraba a la recámara e inmediatamente después ella se veía a sí misma rezando en una iglesia. Entonces ella me decía, lo más importante para mí es la conexión con Dios. Cualquier cosa que pasa, yo le rezo a Dios, yo estoy con Dios, yo estoy con no sé qué, pero tenía olvidado el abuso. Mi tío entraba, o sea, como que ella en su recuerdo decía, pues sí, mi tío de repente llegaba a la recámara, pero no había hecho esta conexión de que entraba a la recámara para abusar de ella, porque en el momento en que el tío se acercaba al abuso, entonces ella se escindía y se imaginaba que estaba en una iglesia rezándole a Dios. Esta es una escisión y se escindía así de un montón de cosas. Entonces se exponía a muchísimas situaciones en donde vivía abusos de diferentes tipos, no nada más sexual, abuso de trato, abuso psicológico, abuso de dinero. Y ella se escindía, ni siquiera veía el abuso. Cuando nosotros tuvimos que trabajar la recuperación de la memoria, ella tomó
por fin al abuso, lo pudo mirar, le dolió muchísimo, lo lloró muchísimo, pero solo así lo pudimos sanar. Y entonces ella dejó de eso que ella llamaba mundo espiritual, se dio cuenta que era un escape, que estaba escindida para no tocar las capas más dolorosas de su propia historia. Entonces, em, nosotros somos materia y nosotros somos un alma. Necesitamos partir de este principio. Tenemos un alma que está encarnada en el cuerpo y el cuerpo por sí mismo es una energía mucho más densa que se hace materia. En la vida y en el mundo en el que nosotros estamos, tenemos una serie de situaciones y de cosas que son tangibles y otras que son intangibles. Y necesitamos apropiarnos, no dividir. Es como, no podemos dividir la materia y el alma. Forman parte de lo mismo, pero tienen diferentes manifestaciones en la densidad energética o en la densidad vibracional. Eh, el problema fue que pues, no fue hace tanto, pero el problema fue cuando el ser humano empezó a dividir la materia del espíritu. Antes estaba unido. Luego por ahí de la Edad Media o el Renacimiento, no, en el Renacimiento todavía estaban muy unidos. Por ahí empezó la separación, al querer separar al Estado de la Iglesia, al querer hacer esta división de que esta es la materia y este es el espíritu y no hagamos revolturas, que también querer tenerlas juntas y comprenderlas juntas también se presta a un mal uso de la espiritualidad, ¿no? Como son todos los abusos que tenían los reyes que se decían hijos de Dios, ¿no? Entonces, sí hubo una necesidad histórica de separar a la materia del espíritu, pero necesitamos volvernos a juntar, volver a entender qué es lo mismo en diferentes manifestaciones, en diferentes grados o en diferentes planos de realidad. No son dos cosas distintas, es lo mismo. Eso es por una parte. Y luego, si nosotros comprendemos esto, necesitamos tener también la humildad de saber que tenemos una manera de interactuar con toda la vida que está sostenida por energía. No está dividida, está sostenida por energía. Y en este mundo material también tenemos intercambios, lo que yo te doy, lo que yo recibo, lo que tú recibes, lo que me das. Y en este mundo de intercambios, pues la humanidad ha establecido muchísimos códigos de intercambio que son materiales, ¿no? Antiguamente, por mucho tiempo fue la seda, o fue el algodón, o fueron las semillas de cacao. Entonces siempre tenemos estos intercambios. Todos estos intercambios de lo que yo te doy y de lo que yo recibo, por lo que yo necesito, forma parte de un orden. Y lo que tenemos ahora como intercambio, pues es el dinero. Entonces empezamos con monedas, pasamos a papel y ahorita ya tenemos el dinero virtual. Ya tenemos el Bitcoin, ya tenemos las cuentas es aire, ¿no? Ahora las transferencias, ahora es aire. ¿Quién sabe qué es eso? Eso es aire. Ya los papeles están dejando de existir, las monedas también. Entonces, fíjate cómo hemos ido teniendo muchos cambios y muchas transformaciones en la manera en la que nosotros hacemos intercambio de lo que nosotros vamos necesitando. Todo esto necesita tener un equilibrio dentro de la espiritualidad y es importantísimo ver aquí todas las creencias que tenemos. Por ejemplo, si el trabajo que yo hago es espiritual, no lo puedo cobrar. Esa es una creencia. O si el trabajo que yo hago es tan espiritual y tan ligado a Dios que me tienes que dar todo. Me tienes que dar tu casa, tu coche, tu ropa, todo tu dinero, tus ahorros. Los tienes que donar para mí,
para mí, para mi imperio, para mí, para lo que yo quiero, ¿no? Entonces, cualquiera de estos dos extremos, pues es un muy mal uso de tener unido a la materia y a lo espiritual. Necesitamos tener puntos de apoyo y yo creo que como humanidad estamos empezando a tener ese equilibrio de tener una conciencia espiritual que no está desfasada, que no está escindida, que no quiere la conciencia espiritual para poderse aprovechar de los demás, para tener más bienes, para tener más materia, para tener más de lo que el ser humano necesita. Yo creo que estamos empezando a tener poco a poquito este equilibrio entre ambos mundos para hacerlos confluir nuevamente, darles la importancia que merecen a los dos y comprender que no están divididos, sino que forman parte de todo el orden planetario que necesitamos. Es muy linda esta imagen, ¿no? Que dices de cómo no está dividido la materia del alma. eh, y al mismo tiempo hablamos mucho como de lo temporal y atemporal, como dar cuenta de que pues, el alma, la energía no se destruye, pero como hay una necesidad también pareciera en la espiritualidad de ver qué es lo pasajero también, para que te dé otra, como que es parte de darte cuenta qué es lo pasajero y qué es lo que es atemporal en ti, ¿no? Y ahí es como un poco la materia, es lo pasajero. Bueno, fíjate que ahorita que dijiste eso, que diste este ejemplo, me gusta muchísimo porque el alma, o sea, nosotros cuando nacemos, naces un bebé, ¿no? Y el alma, pues está recién nacida junto con el cuerpo que la encarna, que es el cuerpo de un bebé. En la medida en la que pasa el tiempo, porque eso sí que pasa, el tiempo, entonces, en la medida en la que pasa el tiempo, el alma, si nosotros la cultivamos y nosotros tenemos este despertar en la conciencia, entonces el alma va a crecer. En la medida en la que el alma crece, se vuelve más hermosa. Y entre más anciana, más hermosa, como las serpientes que al cambiar su piel se vuelven mucho más hermosas, ¿no? Y el cuerpo en sus transformaciones puede no ser tan hermoso como era cuando fue bebé. Vamos a tener o cuando fue joven, ¿no? A lo mejor el cuerpo puede tener arrugas, los cabellos pueden tener canas, puede haber todas estas transformaciones que obedecen al paso del tiempo, de nuestro tiempo por esta tierra, porque eso sí que está limitado. De que nos vamos, nos vamos. Así como llegamos, nos vamos. Y los antiguos poetas bueno, y Netzahualcóyotl, que era un poeta extraordinario, decía, estoy aquí solo por un tiempo. Entonces, nosotros estamos aquí por un breve tiempo. Por un breve tiempo disfrutamos de las aves, del viento, de los árboles. Por este breve tiempo aprendemos a amar. Por este breve tiempo lidiamos con el sufrimiento también. Y el sufrimiento son los cincelazos que necesita el alma para embellecerse, porque también es aprendizaje y también la moldean. Así que el alma se va volviendo muy hermosa, mientras que el cuerpo a lo mejor no se va a volver tan hermoso, o dependiendo de cómo nos relacionamos con la vejez, ¿no? Pero esto es muy interesante porque sí hay una transformación del alma y del cuerpo. Mientras el alma embellece, el cuerpo va dejando la huella de su historia en lo que le ofrece a la humanidad. Qué hermoso. Eso ya te salió poesía. Qué bonito. Qué lindo, Marian. Y ahora para ir cerrando este episodio, ¿te gustaría compartir alguna última reflexión, alguna recomendación? O no sé, ¿qué te gustaría compartir para cerrar este capítulo?
¿Qué me gustaría compartir? Vamos a ver. Bueno, que todas las personas que nos escuchan se pregunten si realmente están construyendo un camino espiritual en su vida material, en su vida cotidiana. Que se lo pregunten. Y si no lo están haciendo, que miren qué falta, porque vale la pena que su vida se transforme en espiritual. Una vida espiritual no es la vida del convento. No tenemos que irnos a un monasterio, no tenemos que ser monjes. Podemos estar en la vida cotidiana, podemos tener pareja, tener hijos, viajar, estar en el mundo, tomarte de vez en cuando tu copa de vino tinto. Es una vida espiritual, es eso. Es una vida cotidiana, pero construida y sostenida por absoluta conciencia de lo que me doy y de lo que doy a los demás, en congruencia, en coherencia y en integridad. Entonces, esta reflexión, ¿realmente estoy construyendo con mi vida mi camino espiritual en mi vida cotidiana sin que tenga yo que aislarme a los monasterios para poder hacerlo? Porque luego eso pasa, ¿no? Nos vamos a un retiro de meditación. Me voy a un retiro de meditación 10 días, increíble, voy, floto, no sé qué, y cuando regreso, vuelvo a lo mismo de antes. Entonces, no se trata de eso, se trata de sostener prácticas que yo llamo sagradas, ¿eh? La manera de tomar agua, la manera de hacerte el té, la manera de comer, la manera de elegir tus alimentos, el ejercicio que haces, la manera de relacionarte con tus seres queridos, la manera de cuidar a las personas que trabajan para ti, de tratarlas con respeto y dignidad. Todo eso forma parte de una vida espiritual. Qué hermoso. Y algo que decías antes, ¿no? Que puedan preguntarse cuál es su objetivo a la hora de para qué estás buscando una vida espiritual, ¿no? Y ¿Para qué? ser muy consciente de eso. Algo muy hermoso que yo he aprendido en Teos es este, la búsqueda de que cada día vivirlo desde la magia, Ujú, conectada con continuamente consciente y presente a la magia de la vida. ujú. Sí, eso es muy importante. Y claro, invitar a las personas a que si quieren, si escuchan valor en toda esta conversación, se pueden unir al programa de disciplina sagrada que tenemos en Teos. Y si todavía quieren un poquito más de intensidad, pueden entrar a la formación de sanadores, ¿no? Que eso es así, palabras mayores, pero pues ya por lo menos que la gente pueda participar en disciplina sagrada es un trabajo maravilloso, porque no lo estamos haciendo, o sea, no es una religión, no es que vayamos a una iglesia, no es que estemos aislados en un convento, no. Es llevar la espiritualidad a la cotidianidad y a la practicidad de todos los días, de cada día. Así es. Y parte de los anuncios parroquiales que estamos en octubre del 2024, que los invitamos Mm, al taller de cierre y apertura de ciclos de vida, ujú, para aprender a ujú, cerrar ciclos. Ahora que se viene fin de año, que hay tantas cosas que se ujú, están moviendo además en la energía en el planeta, ujú. que ya les hemos platicado, pero ya estamos en los últimos días del descuento. Hasta el 20 de octubre tenemos descuento del 20%. Se pueden inscribir, nos pueden escribir a info@teos.com.mx para que les demos más información e incluso agendar, si quieres, una llamadita de 10 minutos para que te contemos un poco más sobre este taller. Así es. Ay, muchas gracias, Muy Marian. bien. Qué hermoso. Gracias. Sí, no, y gracias también a ti, porque las preguntas es lo que da las pautas para que salga la información. Y gracias a todos Sí, gracias. estos hermosas almas que nos Sí, escuchan, sí, que nos gracias. comentan, que nos dan también incentivo para seguir grabando estos episodios.
Mm, ujú. Abrazo enorme. Gracias, los amamos.